docente Milagros Almidón y conmigo vamos a estar pues llevando todo nuestro tema de reclutamiento y selección, ¿ok? El día de hoy nuestra clase trata justamente sobre los fundamentos de reclutamiento y selección. Déjenme les comparto, por favor. Denme un minutito mientras comparto nuestra presentación, ¿ok? Bienvenidos y bienvenidas. Un gusto tenerlos y tenerlas acá. Soy la licenciada Milagros Almidón. Soy psicóloga de profesión, ya llevo varios años viendo nuestros temas de selección, recursos humanos, gestión del talento y de hecho me apasiona también la docencia. Por ello estoy el día de hoy acá, ¿ok? Muy bien, entonces ya estamos en nuestra primera sesión y justamente en esta sesión vamos a revisar nuestro proceso. ¿De qué trata reclutamiento y selección? ¿Para qué y con qué objetivo es uno de los núcleos que se tiene en el mundo de recursos humanos? El día de hoy vamos a aprender cómo gestionarlo, cómo existen distintas etapas y distintas herramientas que se utilizan al momento del proceso de reclutamiento y selección, ¿ok? No solamente es elegir, porque nosotros, si nos especializamos en reclutamiento y selección, tenemos que tener conciencia de cómo estamos, pues, eligiendo a ese talento que es la base de toda empresa, ¿ok? Siendo 6:03 de la tarde, vamos a dar unos 2 minutitos mientras ingresan todos los compañeros y compañeras el día de hoy. Así que, por favor, cuéntenme cómo están llegando a clase hoy. Por acá he traído estas imágenes para que ustedes puedan colocar en el chat cuál de estas imágenes se asocia con su sentir, con su modo, con cómo están llegando el día de hoy a la sesión. ¿Ok? Si estamos como el número 1 o como el número 2. Por ejemplo, en mi caso yo estoy llegando como el número, pues, 2, bastante entusiasmada. También sorprendida porque vamos a estar con un nuevo grupo. Vamos a tener 2 semanas, 5 sesiones. Y justamente en estas sesiones vamos a revisar todo lo que es el proceso netamente de reclutamiento y selección. De hecho, vamos a validar algunas herramientas que tanto nosotros como reclutadores y también como candidatos, porque alguna vez también vamos a pasar algún proceso de selección para alguna empresa, pues nos van a ayudar. ¿Ok? Muy bien, entonces, ya siendo 6:05, iniciamos la sesión de hoy. Muchísimas gracias, por ahí vi que justo están comentando, por ahí cuál es su modo. Dasha, muchísimas gracias, con bastantes expectativas y justamente lo que yo les comentaba. El día de hoy vamos a revisar nuestro proceso de reclutamiento y selección y por ello tenemos como objetivo entender los conceptos clave de reclutamiento y selección. ¿Qué es reclutamiento? ¿Quién lo utiliza? ¿En dónde se utiliza? Todas las empresas utilizan un proceso de reclutamiento y selección. ¿Qué pasaría si no se utiliza este proceso? ¿Cómo es, no, el proceso de adquisición del talento? Vamos a entender cuál es la importancia y por qué muchas empresas necesitan, pues, enfocarse y brindar más importancia, más recursos a este departamento, a esta área, ¿ok? Y también en esta primera clase, que es una clase de introducción de fundamentos, vamos a entender cómo ha ido evolucionando el proceso de reclutamiento y selección, ¿ok? Muy bien. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier
pregunta que ustedes tengan, por favor, colóquenlo en el chat, colóquenlo justamente para que yo también pueda responder, ¿ok? Por acá yo he puesto esta pregunta que justamente tiene que ver con qué significa para nosotros un buen proceso de reclutamiento y selección. Para ello, primero, tenemos que definir por ahí qué es, ¿no? Seleccionar, qué es reclutar. A grosso modo, cuando nosotros hablamos de vamos a seleccionar, pues tiene que ver con elegir, tiene que ver con optar por una opción, ¿no? Que probablemente pues nos dé algún beneficio o no. Eso es un poquito más a nivel general, a nivel más pues un poquito más a nivel ya de la definición, ¿no? De esta palabra. Pero si nosotros aterrizamos y nos vamos más bien, ¿no? Al proceso que se gestiona en recursos humanos, a ese proceso que nosotros en las empresas, pues tenemos que vigilar, que nosotros somos responsables, vamos a hablar de un proceso de reclutamiento y de selección, ¿ok? Entonces, muchas veces las empresas tienen sus procesos que van a ser, pues, sobre todo, bien pensados y al mismo tiempo en varias etapas. Algunas empresas, sobre todo las más grandes, tienen etapas como, pues, pruebas psicológicas, entrevistas, por ahí también pueden tener alguna dinámica grupal y finalmente el ingreso. Otras empresas solamente van a pedir los CVs o las hojas de vida y con eso van a hacer alguna revisión. Otras empresas más pequeñas solo utilizarán entrevistas, etcétera, etcétera. Entonces, todos nosotros alguna vez hemos participado en algún proceso de reclutamiento y de selección. Así que aquí apelo a su experiencia, sobre todo, para que me cuenten para ustedes qué significa un buen proceso de reclutamiento y selección. ¿Qué elementos debe tener un buen proceso de reclutamiento y selección? Si ustedes están como candidatos, ¿no? O están gestionando un proceso de reclutamiento y selección. ¿Cuáles son esos elementos infaltables que se necesita, ¿no? Que tenga el proceso de reclutamiento y selección que ustedes pues están participando o están llevando a cabo. Cuéntenme en comentarios cuál sería esa característica infaltable que debe tener un buen proceso de reclutamiento y selección. Por comentarios o también yo les cuento, ¿no? Un poquito de mi experiencia. Alguna vez, cuando yo estaba, sobre todo, iniciando mi vida laboral, al momento de buscar prácticas, tenía, ¿no? Que estar explorando alguna opción y por ahí participé en un proceso que era de una empresa del rubro de minería. Esta empresa hacía una convocatoria masiva, ¿ok? A muchos egresados o recién egresados que justamente estaban pues buscando su primera oportunidad laboral. Tú iniciabas en octubre, me acuerdo que fue más o menos octubre, la fecha en que iniciamos este proceso de enviar nuestra hoja de vida y teníamos una serie de etapas donde de manera masiva pues íbamos y asistíamos e íbamos pasando. Fueron como 4 meses del proceso, y no estoy exagerando, incluso hasta pudo haber sido más. 4 meses de proceso, de dinámicas, de entrevistas, de pruebas, de juegos, había de todo, ¿no? Incluso nos citaban en unos espacios, en las mismas oficinas de la empresa, etc. Para que finalmente, en la ronda final, tengamos pues una entrevista tipo panel, donde solamente estaba el candidato y habían como 5 evaluadores. Terminamos esa entrevista y ya teníamos pues que esperar ese correo donde nos iban a comentar si llegábamos a ser contratados a la última etapa o si no habíamos quedado seleccionados. ¿Qué creen que pasó?
finalmente, pues, nunca me llegó el correo a mí, ni de agradecimiento, ni de qué pasó, ni nada. Esa fue mi primera experiencia buscando, pues, ¿no? Tratando de encontrar un trabajo formal, si bien ya había trabajado antes, pero ya un trabajo formal en mi carrera, ¿no? Como en búsqueda de practicantes. Entonces, un buen proceso de selección no debería ser así, no debería tener que afectar la experiencia del candidato. Yo no fui la única, tuve más compañeras que también habían estado en la etapa final y que tampoco nunca les llegó un correo de agradecimiento. Imagínense cuántos meses, cuánto tiempo tuvimos que nosotras priorizar para participar en este proceso de selección. Tuvimos que dejar algunas clases para estar en las entrevistas, para llegar a tiempo y finalmente, cuando has invertido tanto tiempo, cuando has estado pues a la expectativa, no te llegue ni siquiera un correo de agradecimiento. Entonces, eso no puede ser. Siempre un buen proceso de reclutamiento y selección tiene que cuidar la experiencia del candidato. ¿Por qué? Ya vamos a entender un poquito más adelante, porque es clave el cuidado de la experiencia, ¿ok? Les dejo ahí como spoiler sobre todo de esta experiencia que tiene que ser bien gestionada y bien cuidada, ¿ok? Por acá voy a ver que nos dice Dasha, identificación, ya, Clara nos dice identificación y presentación. Sí, también nosotros tenemos que tener pues presente que en un buen proceso de reclutamiento y selección tenemos que brindar un contexto determinado, tenemos que comentar cuáles son esas funciones, brindar toda la información posible. Allí viene lo que es la experiencia o el cuidado de la experiencia del candidato, ¿ok? Muy bien, muchísimas gracias por su participación. Vamos adelante justamente con esta etapa que es reclutamiento. Yo les contaba de esta experiencia, que fue una experiencia no tan bonita, ¿no? Porque imagínense, 4 meses en un proceso, invirtiendo bastante tiempo para que al final nadie te diga qué pasó, ni siquiera el correo de agradecimiento, ¿no? Entonces, incluso me recuerdo que nos habían pedido cartas de recomendación de los profesores. Yo busqué a mis profesores, por ahí me brindaron cada uno una carta de recomendación, ¿no? Bastante destacable para que al final nunca llegue, ¿no? Una respuesta. Entonces, justamente eso es, pues, no tener empatía con el candidato. Y aunque no lo crean, eso sigue sucediendo. Muchas veces los reclutadores tienen tanto volumen de búsquedas, tanto volumen de candidatos que no tienen abasto y utilizan eso como justificación para no brindar el correo de agradecimiento, lo cual no debería ser, ¿no? Deberíamos nosotros, sobre todo los que ya estamos encaminándonos y especializándonos en recursos humanos, en reclutamiento y selección, tener bastante empatía y asertividad, ¿ok? Muy bien. Y bueno, en este proceso de lo que es reclutamiento y selección, pues uno de los procesos más grandes e iniciales del mundo de gestión del talento y de recursos humanos, vamos a tener un momento clave que es el proceso de reclutamiento. ¿Qué es reclutar? Pues nosotros en recursos humanos vamos a tener distintas áreas, el área de reclutamiento y selección, el área de capacitación, el área de clima, cultura, etc. Cuando la empresa necesita talento, necesita a una persona con ciertas habilidades, ciertos conocimientos y capacidades, pues va a tocar, ¿no? De manera figurativamente, va a tocar la puerta a el área, el departamento, el equipo de reclutamiento y selección. Y le va a decir, por favor, tú que tienes el conocimiento, ayúdame a encontrar este talento específico, ¿ok? Talento específico, muy distinto a lo que es atracción del talento, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de reclutamiento es que estamos buscando
un candidato, una persona que tenga las capacidades específicas de un puesto determinado dentro de la empresa. Se necesita a corto plazo a una persona que ocupe esa vacante y que realmente pueda ser exitosa. Recuerden eso. Necesitamos que nuestro proceso de reclutamiento y selección nos garantice que la persona elegida va a tener un óptimo desempeño. ¿Ok? Ya luego más adelante vamos a entender por qué necesitamos tener a alguien eficaz. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez que vienen y nos tocan la puerta y nos dicen, ayúdame con el proceso de reclutamiento y selección, nosotros tenemos que entender y tenemos pues que tener bastante cuidado con cómo lo gestionamos, ¿ok? Tenemos que tener un conocimiento de ese puesto. Uno no puede buscar, no puede reclutar si no conoce qué está buscando. Necesitamos entender el puesto. Para ello, más adelante, en la siguiente clase, entenderemos un poquito más cómo podemos obtener ese conocimiento. ¿Qué herramientas tenemos para entender más sobre un puesto en específico dentro de una empresa? De manera más conceptual, de manera más bibliográfica, pues acá les he traído el concepto de lo que es, pues, el proceso de reclutamiento. ¿Ok? El proceso de reclutamiento está funcionando bajo la premisa de cubrir vacantes a medida que se van presentando. Porque ustedes recuerden, estás en una empresa. ¡Uy! Se apagó la cámara. Discúlpenme, chicos, no sé qué pasó. Medio rara está mi cámara. Y les decía, cuando nosotros estamos en una empresa, pues no solamente estamos con un área con una necesidad específica, vamos a apoyar, vamos a estar justamente activos para el área de finanzas, para el área de logística, y podemos tener varios procesos en cola o varios procesos pues requeridos. Y obviamente si tienes varios procesos requeridos, tienes que saber cómo gestionar, cómo puedes priorizar y al mismo tiempo brindar un buen servicio a estas distintas áreas, porque al final también cuando tú estás en un proceso, llevando un proceso de reclutamiento y selección, estás ofreciendo un servicio de reclutamiento o justamente un servicio de selección a estas distintas áreas que confían que vas a encontrar a ese talento que va a lograr adaptarse en cada uno de sus equipos. ¿Ok? Muy bien. Hasta acá. ¿Alguna duda sobre reclutamiento? Igual, no se preocupen, en la siguiente clase vamos a ahondar mucho más, pero de manera un poquito más contextual, de manera sobre todo para entender de manera introductoria. Por acá, hola, ¿qué tal María Montalbán? ¿Cómo estás? Buenas tardes, espero que todo bien. Vamos por ahí. Nosotros, igual, cualquier duda van colocándolo en el chat. ¿Ok? Les he dejado este videíto para que ustedes lo revisen. Es un video de 12 minutos que justamente habla bastante de lo que es el reclutamiento en esta época, en el momento en que nosotros tenemos a varias generaciones interactuando. Ustedes habrán escuchado, ¿no? La generación millennial, la generación X, la generación baby boomer y la generación Z, ¿no? Tantas generaciones que tienen distintos objetivos y distintas expectativas. Entonces nosotros como reclutadores también tenemos que saber cómo lo gestionamos, ¿ok? Muy bien. Entonces, cuando estamos reclutando, estamos tratando de convocar la mayor cantidad posible de candidatos, ya sea mediante alguna bolsa laboral, ya sea mediante alguna red social, etcétera, etcétera. ¿De qué va a depender eso? Pues va a depender mucho del tipo de empresa en donde yo estoy trabajando. ¿Ok? Hay empresas grandes, hay
empresas más pequeñas, empresas que son de un rubro específico, que buscan un talento específico, que tienen un tipo de trabajador específico, empresas que son mucho más abiertas, que necesitan distintos tipos de trabajadores, ¿no? Más tecnológicos, más administrativos, empresas netamente que necesitan justamente el área más técnica, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ir revisando más adelante, así que tranquilos por ese lado. Igualmente, ¿no? Igualmente tienen que ustedes siempre tener en cuenta que cuando estamos haciendo un proceso de reclutamiento, lo que más nos va a ayudar a nosotros como reclutadores es el conocimiento, ¿ok? Conocimiento de nuestra empresa, conocimiento del puesto, conocimiento de las expectativas que tiene el jefe de ese puesto vacante. Porque es importante saber qué quiere, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas del jefe? Porque este jefe va a ser quien justamente va a determinar si la persona que ingresa está teniendo un buen desempeño, si está logrando adaptarse al equipo. Entonces necesitamos también saber cómo es este jefe para encontrar a una persona que pueda trabajar de manera pues objetiva, de manera bien específica y que se adapte a su tipo de liderazgo y a su tipo de trabajo en equipo. ¿Ok? Muy bien. En la siguiente clase vamos a explorar un poquito más sobre esta planificación, sobre esta estrategia, así que les invito a que en la siguiente clase también estemos atentos, pero ya les voy por ahí adelantando un poquito de conocimiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, reclutamiento, cubrir vacantes en la medida que se presenten y por lo general tiene una visión mucho más a corto plazo, ¿ok? Cuando nosotros estamos convocando, cuando nosotros buscamos que los candidatos tengan un interés en postular a nuestro proceso de selección. Pues ahí me pueden decir, profesora, docente, pero si siempre las personas necesitan trabajo, sí, muchas veces las personas pues necesitan trabajo, pero usualmente captar la atención del talento, ¿no? De las personas más talentosas es más complicado, ¿ok? Es como una oferta y una demanda, ¿no? Existe bastante oferta de empresas que están buscando y siempre van a buscar a las personas más talentosas, con mayores certificados, con mayores acreditaciones, con mayor experiencia, con mayor desarrollo de habilidades blandas, etcétera, etcétera. Entonces, si tú tienes a que todas las empresas desean este tipo de talento, pues tienes mucha más competencia en lograr atraer este tipo de talento. Por lo tanto, tienes que tener estrategias para captar esa atención para que participen en tu proceso. Estrategias que pueden ser desde la difusión, desde el modo de convocar, desde el modo de anunciar, desde el uso de, pues, los beneficios, ¿no? Como manera de atraer ese talento para que postule a tu proceso de selección, ¿ok? Ese es el momento de reclutamiento. Pues ahí me pueden decir, ¿y qué pasa si no postulan? ¿Qué pasa si yo utilicé, puse bien mi anuncio, puse de manera muy detallada y muy específica los distintos beneficios, pero solo tengo pues personas que no están cumpliendo el perfil? Me postulan personas, pero no cumplen los requisitos mínimos de lo que yo estoy buscando. Pues ahí nos va a tocar utilizar una estrategia que más adelante vamos a un poquito entrenar, que se llama hunting, ¿ok? Seguro que ustedes, algunos de ustedes que ya están más en el proceso de reclutamiento y selección, lo debe haber utilizado en algún momento, ¿ok? Muy bien. Aquí, de manera introductoria, vamos a ver un poquito los caminos y sobre todo esta información que vamos a revisar, sobre todo en la clase 3, que es netamente de reclutamiento y selección. Vamos a ver más adelante los distintos tipos que existen de reclutamiento. Vamos a encontrar que existe un reclutamiento que se denomina, pues, reclutamiento in-house, interno,
que usualmente está relacionado con este crecimiento y con estas promociones que se pueden dar cuando tú buscas talento dentro de la empresa. Como todo, tiene sus ventajas y obviamente sus propias desventajas, ¿ok? Como todo en la vida. También vamos a encontrar el reclutamiento y proceso de selección externa que usualmente utilizan las empresas de manera mucho más común y lo suelen utilizar mediante pues la publicación de anuncios, sobre todo en bolsas laborales, dependiendo de la geografía, la bolsa que sea pues más utilizada en ese país. También el uso, ¿no?, de anuncios en una red social que tiene bastante en los últimos 10 años, sobre todo, ha tenido bastante impacto en los profesionales como LinkedIn o también conocido como LinkedIn. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver por acá en el chat que me han colocado. Rocío nos dice, buenas noches, en una de las sesiones aprenderemos a reclutar a través de bolsas de empleo como Index, Computrabajo. Sí, Rocío, podemos revisar en específico de Boomerang, que yo utilizo Boomerang sobre todo. De hecho, es bastante sencillo y es muy parecida la interfaz de las distintas bolsas laborales que van existiendo, que se van utilizando. De hecho, también yo trabajo con otro que es una plataforma, ¿ok?, de gestión que descentraliza todo y las distintas etapas. Lo único malo es que como yo tengo pues información de mis candidatos y es información sensible, tenemos que tener mucho cuidado. Voy a pedir permisos para ver si lo podemos utilizar como ejemplo solo por esta ocasión. Pero igual, como les digo, sí podemos tener, ¿no?, una clase muestra de cómo se utiliza, quizá con candidatos o con una vacante ficticia para no impactar con el tema de la sensibilidad de datos, que siempre, y eso es algo que también nosotros como reclutadores tenemos que tener cuidado, la ética. Cuando nosotros estamos reclutando, cuando estamos gestionando un proceso de selección, vamos a tener acceso a información sensible, datos personales, fecha de nacimiento, número de identificación, dirección, ¿no?, dirección del domicilio, etcétera, etcétera. Entonces, esa es información bastante sensible que también tenemos que tener cuidado. De hecho, muchas veces cuando participan los candidatos, incluso cuando envían en el proceso de reclutamiento que ahora mismo estamos viendo, muchas empresas tienen la buena práctica de que cuando envías estás aceptando compartir, ¿no? Brindas un consentimiento de compartir tus datos a la empresa que está, pues, gestionando la búsqueda, ¿ok? Igual nosotros siempre como ciudadanos, como personas, tengamos cuidado cuando estemos brindando nuestros datos, solamente cuando sea necesario y cuando sabemos que es una empresa, un lugar confiable, porque a veces pueden existir algunas ofertas de empleo que no son, pues, lo que prometen. De hecho, siempre se ha visto por ahí ese tipo de procesos que son, pues, falsos, ¿ok? Con mucho cuidado siempre. Buenísimo. Ya volviendo un poquito a nuestra sesión, yo les comentaba que vamos a ver también del proceso de reclutamiento. Vamos a conocer algunos canales comunes como LinkedIn. De hecho, vamos a explorar un poquito cómo es, cómo se utiliza, ¿no? Les voy a mostrar por ahí también con información propia de mi lado, ¿no?, con mi herramienta que yo suelo utilizar. Y también vamos a ver portales como se envía el requerimiento para que las distintas universidades también vayan a convocar en los distintos portales. Les voy a enseñar cómo existen varias universidades y eso es a nivel global. Pero aquí lo vamos a hacer con el ejemplo de las universidades de Perú, cómo tienen sus propias bolsas laborales y cómo van difundiendo sus vacantes. Muchas veces las empresas que hacen tienen un acceso de modo empresa a esas bolsas universitarias y es ahí donde publican. ¿Por qué? Porque mientras más canales, mientras más vitrinas, ¿no?, de manera coloquial, ¿no?, tengas para anunciar tu empleo, pues más candidatos, es más probable que más candidatos pues vayan a postular a esta
a esta vacante. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Otra razón de otra buena práctica que vamos a entender y vamos a visualizar un poquito más son las descripciones. Cómo nosotros en un proceso de reclutamiento tenemos que saber qué estamos pues anunciando, qué estamos buscando. Si estoy colocando un requisito que tenga coherencia, ¿no? Con lo que estoy buscando. Alguna vez he visto algún anuncio de empleo que en lugar de colocar, ¿no? De animar al participante, al candidato para que postule, más bien lo confundía. ¿No? Entonces, siempre que nosotros hagamos algún anuncio en alguna bolsa, en algún canal, en alguna red social, etcétera, pues tengamos cuidado, coloquemos la información real, pero al mismo tiempo información que capte la atención del candidato, que coloquemos los beneficios, aquello que el candidato pues le vaya a emocionar y vaya a lograr que postule a nuestra vacante. Por ejemplo, aquí tenemos esta oferta que he traído que justamente muestra un anuncio pues competitivo, un anuncio que atrae, que anima al candidato a postular. Va presentándose, va comentando qué es lo que desea, cuál es su propósito, qué es lo que está buscando y al mismo tiempo va comentando las funciones. No coloqué todo el anuncio, más abajo de este anuncio también se ponían los beneficios, se ponía también las distintas etapas del proceso, brindaba información importante al candidato y justamente controlaba esas expectativas y esa ansia de saber qué sigue, ¿no? Que también es importante para gestionar. ¿Ok? Muy bien, esas son buenas prácticas que vamos a aprender y que vamos a también profundizar más adelante. Como les digo, esta clase es un poquito más introductoria de todos los temas que estamos viendo de nuestro proceso de reclutamiento y selección y justamente de manera consecuente, una vez que culminemos de aprender todo lo que es el proceso de reclutamiento, vamos a aprender también lo que es un buen proceso de selección. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de selección, yo les decía al inicio de esta clase, pues era elegir. Teníamos que tener, ¿no? O tomar alguna opción que a nuestro juicio, pues era la que tenía más fortalezas, más ventajas. Cuando hablamos de selección en el marco de recursos humanos, en el marco de gestión del talento, pues estamos hablando de encontrar, de identificar al candidato más adecuado, al candidato que tiene más probabilidades de éxito cuando asuma esa posición, ¿ok? En las distintas funciones que vaya a realizar en el futuro en la empresa, va a tener más probabilidades de éxito y de tener un buen desempeño. Donde la empresa diga, ¿sabes qué? Me trajiste un talento que realmente está impactando, está logrando los objetivos del puesto y por lo tanto del equipo y por lo tanto de la empresa. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer mediante una serie de herramientas que nosotros tenemos que entender, tenemos que saber cómo manejar. Y esto también lo vamos a estudiar, así que tranquilos, vamos a ver en las siguientes clases. Esta es una clase más de introducción, más sobre todo de presentación del curso. Y justamente vamos a aprender sobre lo que son las entrevistas, las pruebas psicométricas, las pruebas técnicas, dinámicas grupales. También vamos a aprender sobre las distintas herramientas y plataformas que hoy en día existen para gestionar lo que es un proceso de selección. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por acá para que tengan una idea de un proceso de selección, les he traído este pequeño fragmento que creo que es pequeño. Ahí vamos a ver si lo podemos ver para que nos quede un poquito la idea de lo que vamos a revisar en nuestras siguientes clases.
El año pasado un señor sacó un 96,4% en el examen escrito. No lo eligieron. No es un mero examen de suficiencia, es una herramienta de evaluación que nos sirve para clasificarlos. Vayan a lo seguro, saquen un 100%. Gracias, señor. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Oh, perdona. ¿Lo has terminado todo o tenías algo que hacer? Tengo algo que hacer, sí. Pero además lo he terminado todo. Ah, bien. ¿No? ¿Y tú? Sí. Oye, ¿qué te han parecido los gráficos? Tirados. Ya, a mí lo que más me ha costado ha sido la pregunta teórica de detrás. ¿Tú qué has puesto? ¿Pregunta teórica? Sí, la de detrás. Chris, venga. Hola, Chris. Señor Fromm, ¿qué tal? Bonita camisa. Gracias, señor. Chris. Hola, Jay. Chris, siéntese. Hoy me he dicho, ponte camisa, Chris. Ya que es el último día y todo eso. Gracias, muchas gracias por el detalle. Pero póngasela también mañana, ¿de acuerdo? Porque resulta que mañana será su primer día si quiere trabajar aquí como broker. ¿Le gustaría, Chris? Sí, señor. Bien, nos alegramos mucho. Así que, bienvenido. Muy bien, buenísimo. Entonces hemos visto un pequeño pedacito de lo que es, pues, ¿no? Ah, ¿no se escuchaba? No me digas, Cristian. Al final, chicos, ¿sí escucharon el video? Sí se escuchó. Ah, ya me preocupé. Gracias. Por un minuto, como por ahí vi a algún compañero que no escuchaba. Capaz no me escuchabas a mí, Cristian, no te preocupes. Me había muteado yo para que ustedes escuchen sin interferencia el videíto. Buenísimo. Justo les decía, ¿no? Hemos visto un pequeño pedazo de una película que de hecho se basa en lo que es la vida real y justamente es como muchas veces vamos a tener que gestionar a un gran grupo de personas. Nosotros no estamos gestionando objetos, no estamos gestionando pues cosas, estamos gestionando personas y por lo tanto tenemos que tener bastante empatía, bastante cuidado, ¿ok? Cuando nosotros estamos en un proceso de reclutamiento y selección, tenemos que tener pues momentos bien definidos, instrucciones bien definidas, transparencia, comunicación, ¿ok? En este pequeño ejemplo hemos visto cómo existen distintas personas que van a ir teniendo pues sus objetivos, que van a ir cumpliendo, que van a tener expectativas. El protagonista de esta película, que seguro han visto, ¿no? Que se llama En búsqueda de la felicidad, está al tanto, ¿no? Y de hecho su vida depende de este trabajo. Entonces, nosotros pues cuidemos siempre al candidato porque es toda una persona que tiene una necesidad y una expectativa específica, ¿ok? Muy bien, entonces eso es un poquito de lo que es la selección, el proceso de selección y cómo nosotros tenemos que saber gestionarlo bien, tenemos que saber cómo nos relacionamos para que el proceso sea un buen proceso, ¿ok? Y justamente he traído por aquí estas características que definen a un proceso de reclutamiento y selección como un buen proceso.
¿Cuáles son esas características? Primero, tiene que tener claridad y planeación. Un buen proceso de reclutamiento y selección necesita que sí o sí la persona que lo está gestionando, que lo está llevando, sepa, tenga un análisis del puesto, que conozca el puesto, que planifique. Si este puesto me pide A, B y C, yo voy a buscar justamente A, B y C, ¿no? Voy a buscar las competencias técnicas, las competencias blandas, las conductas necesarias de este puesto y el candidato que pueda ser más competente. ¿Cómo lo voy a hacer? Planifico. ¿Mediante qué canal voy a utilizar? Voy a hacer la búsqueda del proceso de reclutamiento y selección. ¿Qué red social voy a utilizar? ¿Qué bolsa laboral? ¿Voy a hacer hunting? ¿Voy a utilizar pruebas psicológicas? Es allí, en el momento de la planificación, donde nosotros definimos el éxito, ¿ok? Por eso es importante planear bien nuestro proceso de reclutamiento y selección. ¿Qué más? Un buen proceso tiene que tener talento diverso, utilizar estrategias que sean inclusivas, efectivas, para que los candidatos que postulen sean candidatos justamente cualificados y que destaquen, ¿no? Que nosotros podamos tener, como se dice, ¿no? Al momento de tomar la decisión final, pues tener bastante cuidado de seleccionar al más competente, ¿no? Que todos los que llegan a ser finalistas sean competentes también, ¿ok? Evaluación basada en evidencia. Nosotros vamos a revisar en la clase, en las distintas sesiones, que existen varias herramientas, existen varias técnicas que nos permiten evaluar a los candidatos de manera objetiva y consistente, como entrevistas por competencias, pruebas técnicas o simulaciones. Todo eso nos da información, ¿no? Nos da fundamento para que nosotros podamos elegir de una manera sustentada, una manera que nos brinde, ¿no? Tomar una decisión basada en evidencias. Yo revisé que el candidato Juanito en su entrevista tiene los mejores comentarios, he encontrado que tiene experiencias que realmente lo han pues destacado y es viable para que pueda ocupar esta posición. ¿Ok? ¿Qué más? Comunicación transparente. ¿Qué significa? Nosotros cuando estamos gestionando un buen proceso de reclutamiento y selección, vamos a tener que garantizar una experiencia positiva para los candidatos mediante comunicación clara desde el inicio hasta el final. ¿Ok? Desde que tenemos el contacto 1 con el candidato hasta que el proceso de reclutamiento y selección culmine. Nosotros tenemos que ir comunicando el avance y el estatus del proceso. Seamos asertivos y empáticos. Muy bien. Si podemos, también brindar feedback para que este candidato en otro proceso de selección pueda pues mejorar y tener mucha más oportunidad para alcanzar la vacante. Muy bien. Agilidad y eficiencia. Cuando ingresan al mundo de recursos humanos y sobre todo cuando están gestionando procesos de selección, van a encontrar que muchas veces les van a pedir que sean ágiles, que sean rápidos. Y justamente esto va de la mano con la necesidad que siempre se tiene del talento. Una empresa, un área, un equipo, si no tiene al equipo completo, no va a lograr los objetivos necesarios, ¿no? No va a lograr aquello que sí o sí tiene que cumplir para que la empresa, pues, tenga éxito. Entonces,
vienen hacia recursos humanos y nos dicen, ya encontraste a mi candidato, ya tienes el avance. La búsqueda inició ayer, pero ya quieren que al día siguiente, a los 2 días, tú como reclutador estés brindando algún estatus, estés brindando algún avance. Entonces, nosotros tenemos que ser ágiles, pero sin perder la eficiencia. Por ello, tenemos que garantizar calidad en el menor tiempo posible. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando tecnología, utilizando métricas, utilizando también nuestro propio conocimiento y nuestro juicio crítico, ¿ok? Por eso es necesario que nos entrenemos, que avancemos, que aprendamos. Y finalmente, un buen proceso de reclutamiento y selección necesita que cuando tú ya encontraste a tu candidato ideal y este candidato ha sido seleccionado, ha sido contratado, lo acompañes, que exista un onboarding estratégico, que tú le brindes a este nuevo ingreso, a este nuevo trabajador, un acompañamiento mientras se va adaptando a su nuevo equipo, que justamente este acompañamiento esté enfocado en el éxito y sobre todo en que pueda pues vincularse bien con la empresa y no vaya a renunciar de manera anticipada, ¿ok? Que esta persona se sienta bien con la empresa, con el equipo y sobre todo tú acompañándolo para que cualquier necesidad en relación a los procesos de la empresa le puedas ayudar, ¿ok? Muy bien, eso es un poquito de un buen proceso de reclutamiento y selección. No sé si por acá tenemos alguna duda, consulta. ¿Todo bien con esto? Muy bien. Entonces, ya que no tenemos dudas aquí, vamos a profundizar un poquito de por qué este curso, por qué este proceso es importante, ¿no? Porque las empresas tienen que invertir en tener buenos equipos de reclutamiento y selección, porque nosotros estamos estudiando este curso, porque es relevante. Y un poquito va de la mano con la importancia en la misma productividad de la empresa, en la misma tradición y cultura de la empresa, ¿ok? ¿Qué pasa si tú tienes empleados que están trabajando más de la cuenta? Que tú sabes que en este equipo necesitan a 3 personas, ¿no? Pero, lamentablemente, como no tienes un equipo de reclutamiento y selección o solamente tienes a una persona y esta persona no puede hacer todo el proceso o todos los procesos a la vez porque ya tiene bastante trabajo operativo, entonces tu empresa y este equipo, sobre todo, que tiene necesidad de más talento y la persona que está haciendo trabajo de 3 personas, no, que deberían hacer 3 personas y está haciéndolo solamente él, pues va perdiendo productividad, va perdiendo motivación y compromiso. E incluso tú, como empresa, tienes el riesgo de que esta persona o cometa algún error que también puede ser muy perjudicial, o renuncie y ese equipo que ha sostenido por una persona se quede sin personas, sin talento. Y sin talento, las empresas no funcionan. Por lo menos hoy, 2025, las empresas sin talento no pueden funcionar. Quién sabe en unos años con todo esto del tema de inteligencia artificial. Y ni así, porque lo mismo que siempre, todo en esta vida va a ir evolucionando. ¿Y quién va a tener que supervisar a todo el tema de inteligencia artificial, todo el tema operativo que hacen? Pues los seres humanos. Entonces siempre el talento y la persona va a ser necesario. Y por lo tanto las empresas tienen que valorar a sus trabajadores. Sin ellos no puede existir. Y viceversa. No, es una relación dependiente. ¿Ok? Entonces, importancia número 1, productividad, motivación, retención del talento y sobre todo
cómo afianzas, cómo promueves la buena cultura organizacional. Si tú te das cuenta que como empresa estás creciendo, estás teniendo más ventas de tus productos, por lo tanto, también tienes más trabajo y quizá la facturación o las ventas iniciales, que solamente una persona podía hacerlo con tranquilidad, ahora vas a necesitar pues a 2 o a 3 personas más. Por lo tanto, también tienes que pues ser consciente de en qué momento es necesario incorporar a alguien más que facilite y que logre corresponder a esa escala de crecimiento que está teniendo la empresa. Hay a veces empresas que no quieren, que dicen, no, si es que contrato a más personas, voy a tener más gasto. Pero al final, si tienes y si haces un buen proceso de selección, vas a contratar a una persona que va a brindarte habilidad, que va a brindarte su trabajo de manera satisfactoria y no va a ser un gasto, va a ser más bien una inversión, ¿ok? En cambio, si tú no contratas de una manera efectiva, no tienes un proceso de reclutamiento y selección bien definido, pues vas a tener quizá a alguna persona disponible que estaba buscando el trabajo, que por ahí sabía algo del tema, que va realizando las distintas funciones asignadas, pero no las hace mal, ¿no? Y finalmente, pues tienes un costo de error. La persona puede equivocarse y puede malograr un lote de productos, de servicios, que sí, dependiendo, ¿no? Si lo utilizan, por ejemplo, en los hospitales. Imagínense que contratas a una persona que no tiene las capacidades mínimas para la validación de medicina, la validación de aquello, ¿no?, que usualmente utilizan los hospitales, el suero quirúrgico que utilizan. De hecho, me estoy basando de la vida real. Hace unos meses aquí en Perú, en nuestro país, sucedió eso. Se había encontrado que una empresa, igual aquí con pinzas para que lo tomen, había pues contratado, tenía personal que había cometido, según la empresa también, una serie de errores y de validaciones y salió a la venta un lote de medicina, de suero, que lamentablemente provocó fatalidades, ¿no? Entonces, imagínense, si nosotros hacemos mal un proceso de reclutamiento y selección, ¿qué consecuencias podemos tener en la empresa y en las personas a quienes brinda servicio a la empresa, ¿no? El costo de una mala contratación, además de cuánto se puede asociar en que tú despidas a esta persona y de nuevo tengas que buscar a una nueva persona que ocupa la vacante, ¿ok? Muy bien, ¿qué más? Con la retención del talento. Si nosotros hacemos un buen proceso de reclutamiento y selección, si nosotros tenemos las métricas correctas, si estamos cuidando la experiencia del candidato, pues también estamos desde esa primera interacción reteniendo a ese posible empleado, haciendo que ese empleado, una vez que ingrese en la empresa, se sienta feliz, se sienta satisfecho y sobre todo que pueda cumplir su rol por mucho más tiempo. Si nosotros tenemos lo que es renuncia anticipada o también conocido como rotación anticipada, imagínense que ustedes al mes tengan que estar otra vez buscando un candidato para esa vacante. Y al siguiente mes otra vez. Entonces estamos teniendo rotación a cada momento. Renuncias anticipadas, renuncias que no son sanas, que algo está pasando en esa área. O nosotros no estamos reclutando bien, o algo está pasando con el equipo, el clima, el jefe, ¿no? Las herramientas que se le dan, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de desafíos son perjudiciales para los distintos objetivos que tiene la empresa y también, pues, para los candidatos y para la misma reputación de empleador de la misma empresa. ¿Ok?
Muy bien, entonces, la importancia estratégica del proceso de reclutamiento y selección van de la mano con los procesos como la productividad, la cultura, la motivación e incluso con cómo nosotros cuidamos al candidato y al futuro empleado. Nosotros tenemos que ser conscientes de nuestro rol y de esa importancia. A veces hay empresas que subestiman, ¿no?, a recursos humanos, subestiman al proceso de reclutamiento y selección y dicen, no, yo no necesito a alguien que sepa reclutar, que sepa de manejar bolsas laborales, que sepa utilizar herramientas de hunting. Yo solo necesito a alguien que vea nómina y que contrate y nada más. No necesito a nadie especializado. ¿Y qué pasa? Que luego, cuando enfrenta problemas, cuando enfrenta necesidades muy específicas y cuando se da cuenta que su empresa no está creciendo, es porque justamente su proceso de reclutamiento y selección no ha sido efectivo. ¿Ok? Un proceso de reclutamiento y selección es el primer proceso que va a garantizar el éxito de una empresa. Entonces, tengamos aquellas personas que están en recursos humanos y que están en reclutamiento y selección bien capacitadas, que sepan realmente hacer bien su proceso, que seleccionen bien, que asesoren bien a esos jefes que también influyan en la decisión final de contratar a un candidato. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver si tienen alguna pregunta. Todo claro. Buenísimo. Y bueno, por aquí les he traído también una comparativa un poco más breve de lo que es la evolución del proceso de reclutamiento y selección, ¿no? Muchas veces, cuando hablamos de recursos humanos, vamos a hablar de lo que es del inicio, ¿no?, de la época donde todo se empezó a masificar, la revolución industrial, hace ya muchos años, cuando pues se inician en las distintas industrias a tener un trabajo formal, a tener distintas operaciones, ¿no?, relacionadas a lo que es el trabajo, ¿no? Pero ¿qué pasa? En esa época era muy común que se tenga que hacer trabajo o se tenga que reclutar o contratar a las personas, pues de boca en boca, tú conocías a alguien y lo recomendabas para que trabaje en la industria y ya está, ¿no? No había más validación. Había una necesidad específica de la empresa de tener una persona que maneje máquinas, que revise, etcétera, y había la necesidad de la persona de que necesitaba un trabajo, de que necesitaba ingresos. Usualmente también se podía convocar en distintos anuncios, ya mientras iban pasando los años, como también son los periódicos. Eso sobre todo fue lo más tradicional. Pero con la misma aparición de lo que es la tecnología, pues también empiezan a nacer lo que son las bolsas laborales, lo que son las redes sociales, como pues el canal de LinkedIn, ¿ok? Este canal de LinkedIn justamente es una red profesional que actualmente utilizan muchos candidatos y muchas empresas para encontrar el talento o la empresa ideal donde van a trabajar. Entonces, yo les recomiendo que si están ustedes iniciando en el mundo de reclutamiento y selección, también vayan a activen su red social de LinkedIn, ¿ok? ¿Cuántos de los que estamos aquí conectados tenemos esta red social de LinkedIn o de LinkedIn? Pueden colocar por ahí si ustedes están o tienen LinkedIn, o también pueden poner el manito arriba. La gran mayoría. Buenísimo, buenísimo. Por ahí Daisy me dice, yo no tengo. Daisy, te recomiendo que ingreses y te crees tu cuenta. De hecho, por ahí ustedes pueden encontrar ofertas. Miren, por ejemplo, si yo voy acá y entro a mi LinkedIn, voy acá donde dice trabajos
van a encontrar por acá. Por ejemplo, esta es la interfaz de LinkedIn que los que utilizan, saben que usualmente aparece esto, ¿no? Un inicio con distintos contenidos, y si tú tienes un buen grupo, ¿no? Una buena relación, una buena comunidad de contactos, también te van a aparecer pues sus noticias. Por ejemplo, esta persona de aquí está buscando a su próximo practicante de recursos humanos. Y acá tú ya puedes ver el anuncio de empleo directamente. Si tú buscas esta vacante en alguna bolsa laboral, quizá no esté, ¿no? Probablemente solo lo ha anunciado por este medio, porque muchas veces es más rápido. Entonces, sí les recomiendo que ustedes utilicen y se creen su LinkedIn. ¿Qué más? Por ejemplo, si ustedes están gestionando algún empleo, también por acá pueden encontrar distintos empleos a los cuales pueden postular, e incluso si ustedes tienen, ¿no? Por ahí algún empleo donde están buscando candidatos, también pueden buscar candidatos en esta red social, ¿ok? Entonces, actualmente se utiliza mucho este tipo de canal, sobre todo en lo que son, pues, búsquedas o vacantes más administrativas, más de oficina, ¿ok? Muy bien. Pero también se tiene actualmente lo que son sistemas de seguimiento de candidatos, o también conocido como ATS. Voy a ver si puedo mostrarles de manera muy rápida mi sistema ATS que utilizo en mi empresa. A ver, voy a tratar de que no se vea. ¿Cómo podría ser? Bueno, en la siguiente clase voy a tomar un screen y voy a tapar los datos sensibles para que ustedes puedan ver. Aunque creo que si lo pongo así, no, sí, tengo que hacerlo así. En la siguiente clase vamos a ver cómo podemos tener un sistema, una plataforma de gestión de candidatos de manera que sea pues bastante inteligente. Se está incorporando mucho lo que es la inteligencia artificial, y eso hace que los procesos de selección sean más rápidos, e incluso que el seguimiento también sea más rápido. Usualmente, ¿qué se hacía antes? Utilizabas Excel, tenías ahí los datos y los nombres de tus candidatos, y a veces era un poco engorroso. Hoy en día, con las distintas plataformas, los distintos sistemas que van actualizándose y que se van creando, pues se tienen sistemas de seguimiento más eficaces, ¿ok? Muy bien. Cristian, al poder llevar y terminar este curso de reclutamiento, ¿ya podré aplicar por un practicante de recursos humanos en una empresa? Depende, Cristian. Este curso te ayuda a que justamente tengas conocimiento específico, pero también va a depender bastante de los requisitos de la vacante a cual estés postulando, ¿no? Va a depender mucho de eso. ¿Qué más? También el proceso de reclutamiento y selección ha evolucionado. Nuestro mismo rol, muchas veces el rol de reclutamiento y selección del mismo reclutador, antes era meramente administrativo. Hoy en día es mucho más crítico, es mucho más por el lado de cómo nosotros podemos al mismo tiempo asesorar a ese jefe, a esos jefes que toman las decisiones. Del lado administrativo, hemos pasado a ser socios estratégicos. Ya saben por qué, porque justamente tenemos pues la base de la empresa. Tenemos que cuidar y somos quienes interactuamos con ese candidato que va a tener un buen desempeño en la empresa y que va a garantizar que se logren los objetivos, ¿ok? Entonces, nos hemos convertido hoy en día en socios estratégicos. ¿Qué más? Actualmente estamos usando muchas herramientas tecnológicas como son los software ATS o también la inteligencia artificial, e incluso las pruebas psicométricas, las plataformas de pruebas online también. Entonces, la tecnología también tiene bastante incidencia en nuestro rol, ¿ok?
Muy bien. Y bueno, un poquito para calentar motores y al mismo tiempo para entrenarnos y tener un poquito de experiencia, les he traído este caso que justamente nos muestra por aquí una necesidad específica. Este caso práctico es del nuevo coordinador de proyectos. La empresa Innova Proyectos SAC está buscando un coordinador de proyectos para que sea quien lidere equipos en la ejecución de proyectos de tecnología. El puesto requiere habilidades clave, liderazgo, comunicación, organización y resolución de problemas. Requisitos: experiencia mínima de 3 años en gestión de proyectos y conocimiento básico de metodologías ágiles. Nos están dando este perfil del puesto, que va a ser nuestra brújula y nuestra guía para el siguiente ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? Pues nosotros vamos a leer el perfil de 3 candidatos. Y cada uno de nosotros vamos a elegir al candidato que pues pensemos es el más adecuado para el puesto. ¿Ok? Pueden elegir y fundamentar su respuesta por el chat o solamente me comparten también cuál es el candidato que ustedes eligen. ¿Ok? Si se animan, buenísimo, que me cuenten por qué lo están eligiendo y si no, igual yo también voy a elegir a un candidato, pero al final de todos ustedes y también les voy a contar por qué elegí a ese candidato. ¿Ok? Tenemos aquí 3 candidatos. Candidato 1, nuestro candidato Juan Pérez. Tiene 5 años como líder de equipos en una empresa de construcción. ¿Ok? 5 años en una empresa de construcción. Como fortalezas, es experto en resolución de conflictos, tiene alta capacidad de organización, como conocimiento técnico, un manejo básico de metodologías ágiles, Scrum, y debilidades, poca experiencia en tecnología y software de gestión. El segundo o la segunda candidata es María Gómez. Ella tiene 3 años como experiencia en analista de proyectos en una empresa de tecnología. Tiene como fortalezas conocimiento avanzado, excelente comunicación y habilidades interpersonales y además como debilidades, poca experiencia liderando equipos directamente. Y finalmente, candidato 3, Luis Ortega, 4 años como coordinador de proyectos en una ONG, alta capacidad de liderazgo y motivación de equipos, experiencia en manejo de presupuestos y planificación estratégica. Debilidades: sin certificación en metodologías ágiles. Cada uno de ustedes elija al candidato que en su juicio crítico, porque eso es lo que siempre vamos a nosotros utilizar, ¿no? Que nosotros tenemos que entrenar, que tenemos que tener este ojo reclutador, pues sea el que más probabilidad de éxito tenga para la posición de coordinador de proyectos. Recuerden, el perfil es mínimo 3 años de experiencia en gestión de proyectos, es para una empresa de tecnología, tiene que tener habilidades o potencial en liderazgo, comunicación, organización y resolución de problemas. ¿Ok? Tenemos unos minutos, 2 minutitos, me parece, para que ustedes puedan contarme cuál es el candidato que eligen y por qué razón. Si el candidato 1, el candidato 2 o el candidato 3.
A ver, unos 2 minutitos. Por ejemplo, si eligen al candidato 1, puede ser por su experiencia, por sus fortalezas. Va a depender de ustedes y de su juicio crítico a cuál de los candidatos pues priorizan o recomiendan para que ocupe este puesto de coordinador de proyectos. ¿Ok? Un minutito más y les digo a quién elijo o a quién recomiendo. Muy bien, Daisy, nos dice el candidato 1. ¿Alguien más se anima a comentar cuál es el candidato que elige? Muy bien. Beatriz nos dice también candidato 1. Ok. Cristian nos dice candidato 2. César, candidato 2. Muy bien. Rubén nos dice tiene PMP y experiencia en el rubro. Muy bien. A ver, ¿cuál elegiste tú, Rubén? Ah, candidato 2. Muy bien. Ok, buenísimo. Cumplido. Rocío también nos dice candidato 2. Muy bien. ¿Cumplido? Cumplido nuestro tiempo, vamos a comentar. En mi caso, yo elijo al candidato 2. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos buscando este puesto, estamos buscando una persona que tenga cierto conocimiento y que venga del rubro de tecnología. Es una empresa de tecnología. Esta empresa, pues, tiene conocimientos, tiene tecnicismos propios de su rubro. A veces, pues elegir un candidato que no tiene este tipo de conocimientos puede provocar que su adaptación no sea tan fácil, no sea tan eficaz. ¿Ok? Aún así, los otros candidatos siguen teniendo pues fortalezas, pero como se habrán dado cuenta, muchas veces es elegir al candidato más ideal, más apto y que tenga mayor probabilidad de éxito en este puesto en específico. Candidato 1 tiene bastante experiencia, es un buen candidato, tiene 5 años ya liderando equipos en una empresa de construcción. El tema aquí es que esta posición es una coordinación. Cuando nosotros estamos en una empresa, pues van a existir distintos niveles de seniority. Va a existir el practicante, el auxiliar, el asistente, el coordinador, el líder o jefe. Esta persona ya está con un seniority de liderazgo, de jefatura. Si tú le dices, te ofrezco este puesto de coordinación, que es más abajo, pues probablemente lo acepte por la misma necesidad de tener trabajo o lo acepte hasta que encuentre algo mejor. Por lo tanto, pues podemos tener alguna renuncia anticipada más adelante. Además que su proceso de adaptación puede ser más complicado ya que no viene de una empresa del rubro, ¿ok? Igualmente, hemos visto solamente los perfiles. No hemos visto su información de las pruebas psicológicas, no hemos visto tampoco el tema de sus entrevistas, ni tampoco hemos visto cómo resolverían casos, ¿no? Entonces, por eso es importante tener mucha más evidencia. Mientras más evidencia tienes, más información cuentas para tomar o recomendar a algún candidato. Aquí me da vista solamente con esta información compartida, pues estamos inclinándonos por la candidata 2, ya que tiene potencial. Ya le toca justamente crecer, ya tiene 3 años como analista y su siguiente paso es
una coordinación. Esta coordinación le podría motivar y por lo tanto aseguraría también más tiempo en esa posición, más tiempo en la empresa y eso también pues impacta en su motivación, en su compromiso y en la retención. Tiene fortalezas como que viene pues de una empresa de tecnología, sabe las palabras, conoce los tecnicismos, sabe cómo es el manejo, el día a día, ¿ok? Cómo tú estás en una empresa de construcción no va a ser igual a cómo se maneja, a cómo son los procesos en una empresa de tecnología, ¿ok? Tiene también conocimiento de metodologías ágiles, que es un plus que hemos visto que se nos está pidiendo y eso también es favorable. Y sobre el tema de su experiencia, pues liderando equipos, tiene el potencial. Si bien no ha tenido la experiencia, sí el potencial y eso muchas veces también juega a favor del candidato. ¿Ok? Como les digo, muchas veces, si solamente vamos por el plano de aquí del perfil y con la información que tenemos, pues la candidata 2 sería la más recomendable. Pero igual, si por ahí aparece nueva información, tenemos por ahí el tema de las entrevistas, las pruebas psicológicas, pues eso puede también mover la brújula, ¿ok? Por eso siempre tengamos un buen proceso para tener toda la información disponible y con eso tomar o recomendar un candidato que cumpla y que tenga pues la mayor capacidad de éxito en el puesto, ¿ok? Muy bien, muchísimas gracias a todos por participar y ya continuando con la clase. Les traje este pequeño ejemplo. Tenemos a esta empresa que ha contratado a un jefe, a un gerente, sin validar si sus valores coinciden con los principios, con los valores de la empresa. Lamentablemente, en 6 meses, esta persona ha renunciado. ¿Qué provoca esto? Pues deja al equipo desmotivado, sin ganas de avanzar e incluso con proyectos incompletos. ¿Qué pudo haberse hecho diferente? Se pudo haber validado bien en las entrevistas. Vamos a aprender en esta clase, en las siguientes sesiones, lo que es entrevistar por competencias. Cómo nosotros podemos validar que los principios, que los valores del candidato se alineen o sean semejantes con los valores y los principios de la empresa, que también es determinante en el proceso de adaptación, en el proceso de integración, ¿ok? Que muchas veces define si la relación o el candidato va a tener éxito en la empresa. Es muy importante que siempre nosotros también seamos meticulosos con eso. Incluso al momento de la contratación, nosotros vamos a tener una responsabilidad grande. Tenemos que revisar antecedentes penales. Muchas veces, ¿qué pasa? Si nosotros no revisamos esta información, podemos incumplir, pues, o tener personas que no tengan esa credibilidad y que no puedan brindar de manera confiable el servicio, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? Pues actualmente tenemos distintas tendencias en lo que es el proceso de reclutamiento y selección. Como bien les comentaba, muchas veces en los últimos años se está dando bastante importancia a lo que es la diversidad y la inclusión. Cada vez existen más empresas que están buscando talentos diversos, talentos que enriquezcan a sus propios equipos. Por ejemplo, antes el mundo y sobre todo los puestos de tecnología solamente encontrabas perfiles de hombres. Hoy en día se están teniendo distintas iniciativas para que existan más espacios para que las mujeres también tengan este tipo de espacio de perfil. Entonces, hoy en día puedes encontrar también la perspectiva de las mujeres en este tipo de
perfil tecnológico. ¿Ok? ¿Qué más? Uso de inteligencia artificial. Actualmente, con todo este boom de lo que es la inteligencia artificial, se está teniendo bastantes herramientas y sobre todo haciendo que varios temas operativos se vuelvan más eficaces, que se pueda ahorrar tiempos. Por ejemplo, con un sistema de inteligencia artificial puedes filtrar CVs de manera más rápida. Pero ¿cuál puede ser la desventaja? Como le pasó a Amazon, puede existir algún sesgo en el tema de sus algoritmos. Como ustedes saben, la inteligencia artificial tiene ciertos algoritmos, ciertas programaciones, y a veces puede tener o priorizar solo un cierto tipo de modelo, ¿no? Para que pueda estar en el filtro del CV, ¿no? O para que pueda pasar ese filtro. Y va a dejar de lado a otro tipo de CVs. Entonces, también con qué cuidado, con qué manejo nosotros estamos gestionando el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué más? Lo que es la marca empleadora. Actualmente hay muchas empresas que están construyendo su reputación, su marca empleadora para que los candidatos busquen trabajar en esa empresa. Cuando la empresa tenga alguna necesidad, tenga un gran grupo de seguidores que busquen, pues, ingresar. Ejemplo, Google, Amazon, Mercado Libre, Meta, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Google recibe millones de postulaciones anuales gracias a su fuerte posicionamiento. ¿Cómo lo hace? Si ustedes van solamente aquí a las páginas de LinkedIn de Google, ustedes van a encontrar cómo está construyendo, pues, en las distintas publicaciones, en la distinta visibilidad que ofrece sobre lo que va haciendo en su día a día, sobre los beneficios que tiene. Por ejemplo, aquí, van aquí, y aquí existe un apartado que se llama Vida y la empresa, y ahí van a encontrar desde los mismos testimonios, desde incluso, si te interesa trabajar, incluso cómo está construida la cultura, cómo son las fotos en la empresa, y construyen una imagen, una percepción para los candidatos. Pues incluso puedes llevar a tu mascota, que es gratificante, ¿no? Y que hace que tú desees trabajar ahí, ¿no? A la gran mayoría. Por ahí alguien me dirá, no, yo no, pero por ahí la gran mayoría comparte o desea, pues, trabajar en este tipo de empresa que está construyendo esa marca empleadora y ese proceso de atracción del talento. Otras empresas van mostrando en las distintas redes sociales de tendencia, ¿no? Que más se utilizan hoy en día, todos los beneficios que tienen, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos toda la oportunidad que tienen de estar en voluntariados, en gimnasios, en distintas capacitaciones y cursos. Entonces, esto también es parte de su estrategia de atraer y de esa manera contar con las personas más talentosas. También el uso de testimonios o incluso de cómo puedes tú también tener algunas bolsas laborales específicas. Por ejemplo, esta bolsa laboral que se denomina Get On Board tiene solamente apertura para trabajos que son de tecnología. Entonces, vamos evolucionando el mundo de recursos humanos, el mundo de reclutamiento y selección también va evolucionando en función al propio contexto, a las propias necesidades de la sociedad. ¿Ok? Muy bien. Y esto, pues, responde a lo que les decía, responde a la competencia y a la demanda que se tiene por talento calificado, competente, que logre que las empresas crezcan, la adaptación a las mismas expectativas laborales. Las expectativas que nosotros hoy tenemos no son las mismas que se tenían hace 10, 15 años, pues, en relación al trabajo. Hoy en día ya tenemos la figura del teletrabajo, del trabajo híbrido, ¿no? De los beneficios que equilibren la vida-trabajo. Antes eso no era tan común. También responde a lo que es la diversidad, la equidad, la inclusión.
la transformación digital e incluso cómo muchas personas están buscando que también puedan tener una línea de carrera en la empresa a donde pues ingresan. Y todo eso va desde el inicio, desde el momento en que nosotros estamos ofreciendo una vacante, desde el momento en que nosotros estamos reclutando y seleccionando. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos capacitarnos? ¿Por qué nosotros necesitamos tener este conocimiento? Porque es fundamental. Uno de los puestos de trabajo que siempre va a tener acogida, que siempre va a tener una empresa necesidad, es pues a un reclutador, es pues a un generalista de reclutamiento y selección, porque siempre va a necesitar personas y por lo tanto necesita que las personas que seleccionen pues puedan estar disponibles. Nosotros nos hemos dado cuenta que este proceso de reclutamiento y selección son procesos estratégicos. El mundo, los distintos puestos, las distintas necesidades van a ir cambiando, pero siempre vamos a ir necesitando talento en las empresas, ¿ok? Si bien ahora tenemos una evolución, una revolución tecnológica que está transformando cómo vamos viviendo la sociedad, cómo vamos incluso configurando los distintos trabajos, pues es también responsabilidad nuestra evolucionar, capacitarnos y al mismo tiempo incorporar pues conocimiento de este tipo de contenido, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy. En el chat comenten qué concepto o qué herramienta han aprendido hoy en nuestra primera clase de introducción de reclutamiento y selección y los veo en la clase número 2, donde vamos a aprender mucho más sobre planeamiento estratégico, herramientas, cómo nosotros vamos pues organizando para que nuestro proceso sea óptimo, ¿ok? Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. No se olviden, quédense para la actividad del equipo de ITEC, que siempre está brindando pues más beneficios. Así que quédense atentos conmigo.